La llenura del Espíritu de Dios no es igual que el bautismo. El bautismo es una sola vez. La llenura es constante. La palabra sed, lleno, la palabra sed viene del verbo continuo, un continuo presente, continuo. Es decir, que cuando el apóstol Pablo está diciendo sed lleno del Espíritu, está diciendo continuamente sean llenos del Espíritu Santo. El problema de personas que han recibido el bautismo del Espíritu es que lo recibieron una vez, tuvieron disfrutando su presencia una semana o dos o tres, y luego por alguna razón dejaron que le drenaran esa unción, y hoy están tan secos como aquellos que no han recibido nunca el bautismo del Espíritu Santo, porque dejaron de llenarse continuamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estaremos hablando la importancia del bautismo durante estos días. El bautismo, el orar en lengua. El orar en lengua en secreto es una cosa y el hablar en lengua en público es otra cosa. Amén. Hoy en día hay mucha confusión porque la gente, los misterios que deben de orar en secreto, lo quieren hablar en público. Y el apóstol Pablo dice que si no hay intérprete, es mejor callarse. Pero nunca Pablo impide el orar en lengua, sino el hablar en lengua en público si no hay quien le interprete. Porque son misterios y si la gente no está en el Espíritu no lo va a entender. La evidencia principal que todos los hombres de 100, 80, 300 años atrás, todo el mundo concuerda, es el hablar en lengua. Es una de las evidencias del bautismo del Espíritu Santo. Amén. El apóstol uno de los más sabios de la Escritura, dijo: ojalá todos oraran en lengua. Y dice: no impidáis el orar en lengua. Entonces el apóstol Pablo dice: yo hablo más lengua que los corintios, hablo más lengua que todos ustedes. Amén. Pero ¿quién es que nos bautiza? La Biblia dice que el que viene tras mí es mayor que yo, dijo Juan. Él bautizará con Espíritu Santo y con fuego. ¿Quién es que nos bautiza? Jesús. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Él dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán ¿qué? ¿Hay alguien que pueda buscarme ese verso, por favor? ¿Quién lo tiene? Creo que está en Marcos 16, 17, algo así, si no me equivoco. Alguien que lo busque allí. Allí dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice? ¿En mi nombre qué? ¿Y luego qué? Ok, significa que alguien endemoniado no puede hablar en lengua del Espíritu Santo. Primero hay que limpiarlo. Y después de que el vaso esté limpio, entonces se llena. Pero no vamos a hablar de liberación hoy. De eso vamos a hablar más adelante. Amén. Vamos a hablar un poquito sobre la personalidad y la obra del Espíritu Santo. Amén. Para que anoten esta escritura y la tengan. Los que la escribieron la pueden, no tienen que repetirla. Pero la gente de las redes que tiene su libreta y su lapicero, escriban estos versos. Juan 14, verso 12. Juan 15, verso 27, Hechos, capítulo 1, versículo 4, verso 8, Juan 16, 5 y hasta el 15, y Primera de Corintios 2, 9 hasta el 16. Bien, el Espíritu Santo no es una vaga influencia, ni una idea mística. Es una persona. Esto significa que puede comunicarse y hacerse real a nosotros. No podemos necesariamente, no tenemos que necesariamente verlo para saber que Él es real. Amén. Pero el Espíritu Santo es una persona con personalidad
como el Padre, como el Hijo. Amén. Asimismo es el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad, por lo menos es lo que nosotros creemos según las Escrituras. Es santo. ¿Están aquí? Es santo y es eterno. Hechos 9:14 dice que el Espíritu Santo, vamos a hablar un poco de quién es el Espíritu Santo, su personalidad y por qué Él está aquí. La Biblia lo declara en Hechos 9:14 que Él es santo y es eterno. Es omnipresente, presente por todas partes. Diga conmigo, omnipresente. Está en todo lugar al mismo tiempo. Salmo 139, versículo 7. ¿Qué es el Espíritu Santo? Omnipresente. Él está aquí ahora mismo conmigo y Él está en China, en Japón, con alguien al mismo tiempo. Él le está hablando a alguien allá y me está hablando a mí ahora aquí. Él es omnipresente. Él no habita en tiempo ni en distancia. Él no está sujeto a las leyes de la materia. Él es omnipresente. Salmo 139. Omnisciente. Diga conmigo, omnisciente. Todo lo sabe. Diga conmigo, todo lo sabe. Dígalo otra vez, todo lo sabe. Omnisciente. Primera de Corintios 2, versículo 10. Él es omnisciente. Dale un poquito de volumen, por favor. ¿Qué es Él? ¿Omni qué? Es también omnipotente. Lucas capítulo 1, versículo 35. El Espíritu Santo es omnipotente. Nos muestra sus atributos, personalidad, intelecto. Él tiene atributo, personalidad y tiene intelecto. Piensa. Romanos 8:27. Tiene voluntad. Primera de Corintios 12:11. Y es sensible. Tiene sensibilidad. Se ofende, se entristece. ¿Cuántas veces yo lo he ofendido? No la puedo contar. Pero Él es ofendible. Tiene sensibilidad. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo. Él está íntimamente dentro de las situaciones de nuestras vidas, comunicándose con nosotros, abriéndose a nosotros y buscándonos para que nos abramos a Él. Amén. En respuesta, es una persona, nos habla personalmente. Todo creyente debería de conocer la realidad y el poder del Espíritu Santo, trayendo vida, dirección a lo más íntimo de nuestro ser, fuerza en nuestras vidas. Juan 7:38. Sin el Espíritu Santo no podremos vivir nunca en el poder de Dios, ni conocer la fuerza de Dios en nuestra vida cotidiana. Sin el Espíritu Santo nadie puede profetizar, nadie puede ser efectivo. Desde que hubo creación hasta estos días, todo lo que se puede hacer referente a Dios tiene que ser por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia describe al Espíritu Santo en diferente manera. Lo muestra en diferente manera. Sigo paro. Con diferentes nombres. Por ejemplo, Nehemías capítulo 9, verso 20, le llama el buen espíritu. Mateo 3:16 le llama el Espíritu de Dios. Juan 14:16 al 26 le llama el Consolador. Juan 16, versículo 13 le llama el Espíritu de verdad. Romanos 8:9 el Espíritu de Cristo. Romanos 8:15 el Espíritu de adopción, Abba Padre. Hebreos 10:29 el Espíritu de gracia. Estos son algunos nombres que la Biblia menciona al Espíritu Santo: Espíritu bueno, Espíritu de Dios, Consolador, Espíritu de verdad, Espíritu de gracia, Espíritu de santidad, Espíritu de sabiduría, Espíritu de poder, Espíritu de inteligencia. Son los prenombres que le pone la Escritura, el Espíritu Santo. Sigo paro. También hay símbolos que la Biblia los revela, símbolos que muestran la manifestación del Espíritu Santo. Por ejemplo, Mateo lo muestra con el símbolo de paloma. Diga conmigo, paloma.
Mateo 3:16. Dice que descendió como qué, como paloma. Sigo paro. Primera de Reyes 19:12 lo describe con el símbolo y dice voz. Diga conmigo voz. Es la voz de Dios. Efesios lo simboliza con el símbolo de sello. Dice que somos sellados por el Espíritu de Dios. Efesios 1:13. También como agua viva. La Biblia, uno de los símbolos del Espíritu Santo es agua. Diga conmigo, agua, pero agua viva. Isaías 44:3. Juan 7:37. Pero el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 2, lo revela con el simbolismo de viento. ¿Cuántos se acuerdan? Y vino como un viento recio que soplaba. Ese era el simbolismo del Espíritu Santo llegando. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Samuel 16:13 también lo simboliza como aceite, aceite fresco. Sigo paro. Y Hechos 2:3, uno de los simbolismos del Espíritu Santo es el fuego. Y le aparecieron lengua repartida de fuego según el Espíritu le daba. Según el Espíritu le daba. ¿Quién hablaba las lenguas? ¿El Espíritu o ellos? Ellos. El Espíritu no habla en lengua, ese es su idioma. Nosotros somos los que hablamos en lenguas. Él nos da la lengua y nosotros la hablamos. La confusión de mucha gente por la cual no recibe el bautismo del Espíritu Santo es porque ellos están esperando que sea el Espíritu Santo que hable en lengua, que le agarre la lengua y el Espíritu Santo hable. No, y hablaban en lengua según el Espíritu se la daba. Yo le doy este celular a la hermana y le digo llame. ¿Quién llama? Ella. ¿Pero quién le dio el celular? Yo. Entonces el bautismo o las lenguas, el Espíritu te la da, pero el que tiene que hablarla eres tú. Vamos, denle un aplauso al Señor que está aquí.